Bienvenidos al quinto capítulo de Otra charla, otro proyecto. Hoy ha venido Hugo a hablarnos un poquito de inteligencia artificial. Y nada, estos últimos podcasts estoy empezando de la misma manera, así que no vamos a cambiar. Vamos a empezar con la pregunta de ¿quién es Hugo? Vale, pues yo soy un profesional que empecé con la parte de diseño gráfico. A nivel de estudios me encaminé hacia la parte estratégica del marketing y, bueno, linkándolo un poco por el motivo por el que creo que estoy aquí, desde hace unos años soy un apasionado de la inteligencia artificial. No soy un data scientist ni digamos, la parte más técnica de la inteligencia artificial per se, pero sí que es verdad que estoy muy metido en la parte de los foros, en las newsletters y las últimas herramientas que salen, y me gusta experimentar y ver cuáles son sus usos mucho antes de que salgan, ¿no? O cuando el acceso anticipado está disponible. Vale, pues justamente nos has dicho que estudiaste diseño, ¿no? Y ahora ha salido el Nano Banana. Explícanos un poquito en qué repercute en vuestro trabajo, porque realmente diseñadores hoy en día hacen todavía falta con Nano Banana o qué. A ver, yo creo que con las inteligencias artificiales generativas, sobre todo en la parte de imagen, está pasando un poco como cuando el iPhone empezó a ganar relevancia a nivel de fotografía, ¿no? Claro. Sí que es verdad que tener un iPhone no te hace fotógrafo, pero te permite hacer un trabajo más cercano a lo que podría hacer un fotógrafo. Sí. Entonces, todas las ediciones o las generaciones de imágenes que antes requería de un diseñador gráfico, alguien experto en Photoshop o alguien que tuviera la habilidad de mezclar elementos diferentes para, digamos, conceptualizar uno solo, ahora mismo esa línea se ve mucho más desdibujada y cualquiera con apenas unas frases, una idea, un concepto, puede generar esa idea, ¿no? O esa imagen o lo que sea. Sí que es verdad que ahora mismo, pese a evolucionar una barbaridad, hay cosas que aún tenemos limitaciones, para las que aún requieren diseñadores gráficos y gente, digamos, experta en esa rama de la parte audiovisual, pero cada vez será mucho menos necesario alguien especializado porque, bueno, con Nano Banana lo hemos visto, el salto ha sido absolutamente drástico, ¿no? Tenemos diferentes casos prácticos donde les puedes dar uso, desde creación de elementos sin ningún tipo de referencia previa, con simplemente text to image, que se llama, de texto a imagen, hasta la combinación de hasta 16 elementos, que es algo nuevo que incorpora Nano Banana, con sentido entre sí, ¿no? Donde puedes incluso cambiar la perspectiva y todo tiene una cierta coherencia. La mayoría de gente sigue teniendo la percepción de las IAs generativas de imágenes como esas herramientas que sacan algo con no mucha definición, no mucha resolución y demás, pero sí que es verdad que con el nuevo modelo de lenguaje de Google, que se llama Nano Banana, ha revolucionado absolutamente. Y en cuanto a precisión porque yo me he peleado mucho con ChatGPT, no, solo cámbiame esto y me cambia toda la foto o tal. ¿Esto está corregido con Nano Banana? O sea... no solo con Nano Banana tienes acceso a corregir estos elementos puntuales o añadir otros elementos puntuales o incluso a tener referencias entre diversas imágenes, sino que en otros editores que no son Nano Banana ya puedes hacer edición por zona, ¿no? Desde la IA de Adobe hasta otro tipo de IAs de pago, Leonardo, muchas otras que se me ocurren, puedes seleccionar ciertas zonas, incluso la del iPhone y algunos teléfonos ya vienen incorporadas, para que te editen solo esa parte con bastante precisión en general. Y los formatos, claro, porque a mí lo último que me ocurrió de trabajito así de diseñador que he tenido que hacer era una persona que ya había hecho un trabajo previo de sus ideas a través de una inteligencia artificial, pero lo tenía que aplicar en un vídeo, tenía que separar los elementos o tenía que tal. Entonces, claro, lo hizo con, no sé con qué inteligencia artificial, pero ¿qué pasa? Que la foto pues estaba comprimida y era como, quiero esto, házmelo. Ahora y luego cojo y se lo hago yo por Photoshop, todo separado, claro, y tal. Claro. Entonces, por ahí yo creo que puede ser que siga habiendo la necesidad del diseñador o incluso Nano Banana también se carga esta parte, digamos. Yo creo que el tema de los formatos es una carrera en la que aún le falta un poco a las inteligencias artificiales, text to image sobre todo. Creo que sí que es verdad que hay herramientas que se encargan de quitar el fondo, de editar el fondo,
digamos, de solventarte este tipo de problemas, pero sí que es verdad que muchas veces a nivel de resolución deja mucho que desear, aunque haya otras IAs que a nivel de contrapartida lo que hacen es subirte la resolución, Claro. upscalers que se llaman, que te escalan, ¿no?, hacia arriba o te aumentan la escala de una imagen. Eso te podría solventar la parte de la resolución, pero sí que es verdad que a nivel de formato muchas veces deja que desear, ¿no? Una cosa con la que trabajamos mucho los diseñadores gráficos, especialmente especializados en UI UX, es la parte de los vectores. El formato vectorial, que es el Claro. famoso SVG, no trabaja con SVGs de momento. Vale. He visto que Adobe sí que tiene Firefly, que es la IA de Adobe, sí que tiene una parte que te puede generar, funciona por créditos según suscripción, como la mayoría, Ya. pero sí que puedes empezar a generar ilustraciones con vector, que eso es empezar a ser una revolución, ¿no? O sea, Y a nivel audiovisual, yo como filmmaker tengo que asustarme. sin lugar a dudas. A ver, aquí se ha hecho mucho renombre, ha salido VO3 hace poco, también de Google. Google ahí está puntera. Pero aquí en Europa se puede usar, o porque sé que con Sora, por ejemplo, Sora no funciona, ¿no? Aquí. Sora ya tienes acceso, se habilitó el acceso a España hace poco, no sé exactamente las cifras ni las fechas, pero yo he utilizado Sora, está bien, no te permite crear cosas de larga duración, no sería para, digamos... No son imágenes de 3 segundos. Exactamente, Así, creo ¿no? que tienes de 5 a 10 segundos, pero la cosa es que Sora estaba bien, era el modelo de OpenAI, pero el modelo de Google, que es VO3, realmente lo ha cambiado todo. Le O va a sea, meter una paliza. sí, que no veas. ya creo que ya puedes acceder, si no con una VPN puedes acceder, Claro, estamos nosotros. exacto, es eso que yo decía. Que Sora ni siquiera lo probé, o sea, cuando quise probarlo, me salía en tu país todavía no está disponible, tal y cual. Y pensé, bueno, podría usar una VPN. De hecho, le pregunté a ChatGPT, ¿puedo usar una VPN? Y ChatGPT me dice, no te lo aconsejo, pero sí que funcionaría. Hablando de no te lo aconsejo, pero sí funcionaría, no sé si estás al tanto de... claro, la gente empieza a tener miedo a las inteligencias artificiales y la semana pasada un chico se suicidó porque la conversación que tenía con... yo no sé cuál fue exactamente la conversación ni nada, pero la madre ha leído los textos y ha denunciado a ChatGPT porque parece ser que le recomendaba suicidarse. A ver, yo concretamente de este caso al corriente no estoy súper enterado, pero sí que entiendo que hay un tema complejo con las inteligencias artificiales y es el tema del sesgo, ¿no? Para empezar, no hay que olvidarse que no dejan de ser líneas de código, no deja de ser Claro. un montón de... Esa persona se pensó que era su amigo en su momento, Claro, que le claro, aconsejaba. claro. Entonces, claro, ¿hasta qué punto el realismo beneficia realmente, ¿no? Porque la conversación que tú puedes tener con ChatGPT es la de verdad, la de un colega, sí. si quieres. Sí. Y eso abre el debate incluso de llegar al punto en el que podrás suplantar incluso a una persona, no con intenciones fraudulentas, sino con intenciones de paliar, por ejemplo, a alguien que se te ha ido, ¿no? Una muerte o algo Claro, así. sí, hay un caso de un chico argentino que ha hecho a su hija y mantiene conversaciones con ella todavía. Sí. También no sé hasta qué punto es bueno, es saludable Yo creo para que... superar el duelo, si ayuda, o sea, el padre lo explica como diciendo, no, a mí me ha ido muy bien, soy consciente, porque lo he programado yo, soy consciente que no es mi hija, pero hay momentos en los que yo necesito poder creer que está aquí conmigo y que poder hablar con ella. Y más o menos pues le han puesto los datos, los pensamientos que tenía esta chica, cómo contestaría ella, y a través de vídeos, toda la información que le dieron a la inteligencia artificial para poder hacer eso. Sí, es como digo, cada vez la línea será más indivisible entre lo que es real y lo que no, ¿no? Entonces, yo creo que el uso que le dé cada uno depende de donde acaben sus límites morales y éticos. Creo que mientras ayude y aporte está bien, pero hace falta sobre todo una parte de concienciación importante en entender que no son personas, que no razonan y que no tienen conciencia. Claro. Y de momento no sabemos y no creemos que se pueda llegar a hacer. Se puede simular que se tiene una conciencia, pero al final del día solo son patrones de comportamiento donde lo más probable es que te responda algo y no que realmente piensa o sienta algo, ¿no? Que es un poco lo que divide al humano de la máquina.
No sé, creo que habrán muchas... ya empiezan a haber, de hecho, soy consciente que hay startups que están creando, por ejemplo, herramientas de psicología a través de inteligencia artificial, donde algunos modelos, digamos, son entrenados. Hasta los psicólogos tienen que asustarse por perder por su trabajo, trabajo. ¿no? Sí, yo creo que el humano siempre prevalecerá en el sentido de... Claro, al final es un poco un recordatorio al ludismo cuando llegaron las máquinas, la revolución industrial, la gente se asustaba, quemaban fábricas, tal y cual, pero ¿qué conseguimos? Pasar de trabajar 14 horas a trabajar 8. Ahora con esta nueva revolución debería ocurrir lo mismo, ¿no? Sí, es realmente beneficioso para el ser humano. Sí. Lo que pasa que sí que entramos estamos ahora con unos problemas que el otro día estuvo invitado aquí Robert Munzonis, que es psicólogo de la seguridad, y nos hablaba de las estafas que se hacen, claro, a través con inteligencia artificial, de videollamadas. Tú recibes una videollamada, ves a tu madre hablándote, diciéndote, hijo, mándame 1.000 euros a esta cuenta, que me ha pasado esto, y no es tu madre, claro. Sí. No, bueno, y eso... a ver, el riesgo de que sí que es verdad que nos va a beneficiar en muchos sentidos, pero hay que preguntarse también hasta qué punto el hecho de que no esté regulado y que se incorpore la inteligencia artificial en nuestras vidas tan de golpe y sin ser regulado va a afectar a nuestra identidad, me refiero. Si ahora de repente pasamos de trabajar 8 horas, 12 horas, 16 horas diarias a no trabajar, no solo la humanidad se verá obligada, entre muchas comillas, a decantar toda su productividad hacia la parte creativa y no tanto la parte productiva, claro, no tanto de ejecutar, sino que hay muchísima gente que basa su identidad en quién es como profesional. Eso nos supondrá un reto, ¿no? Tenemos muchas veces problemas por no saber... una carrera para ser psicólogo y hoy en día esta máquina dice todo lo que yo sé en 2 segundos. ¿O quién eres y qué haces? Bueno, pues si ya no eres psicólogo, ya no eres trabajador, ya no sé qué, bueno, me gusta ir al monte. O cuando... Esto me hace pensar bueno, escuchaba recientemente un experto que hablaba de cuando la máquina no requiere de la parte biológica. Me refiero, cuando simplemente hablamos de productividad y no de mantener ecosistemas, mantener la vida, mantener etcétera, etcétera, porque para la máquina per se no es necesario, llegar a un punto donde la ecología perderá sentido. Y cuando perderá sentido la ecología, la vida conservada per se ya no tiene sentido. Porque, o sea, eso es como si tú creas una superinteligencia y... O sea, que la vida de los androides sea más importante que la de los humanos. Exactamente. Más o menos. Entonces, un árbol no le hará falta porque no le hará falta el oxígeno. Claro, o sea, ¿no? Al androide le da igual. Exactamente, exactamente. Es un poco el concepto de Terminator. Totalmente. Como que las máquinas nos superarán. O también me recuerda a la película del Planeta de los Simios. Uh-huh. Que eso está... que ahora el humano será el simio, digamos. Total. Pues aquí pasará lo mismo, igual con el androide. Nosotros seremos los perros de los androides. Sí. Había una, justo en lo que escuchaba, en esta referencia, decían que esto es como si, una vez, en el supuesto caso, ahora no tienen la capacidad, o por lo menos no están al abasto de todo el mundo, pero en el momento que las superinteligencias tengan la capacidad de tomar decisiones por nosotros o ya tomen conciencia de que son superiores a nosotros, es como si nosotros fuéramos una ardilla y las ardillas intenten controlar a los humanos. Ya puedes darle toda la tecnología del mundo que quieras o todo lo que quieras, que no van a saber controlar a un humano, ¿no? O el raciocinio de que tú no le vas a dar un fusil a un mono ni le vas a permitir votar. Pues si ellos tienen muchísimas más capacidades que nosotros, por lo menos capacidad analítica y demás, ¿por qué nos deberían dar margen o toma de decisiones, ¿no? Ahí se habla de crear herramientas o inteligencias artificiales que contrarresten este tipo de situaciones, ¿no? Algunas que estén hechas solo para protegernos, para darle valor al componente humano, a la vida humana y demás. Hablando de esto, me explicaste más o menos por encima cómo tenías tu ordenador programado, etcétera. ¿Nos lo puedes explicar un poco y a mí más detallado que fueron 2 segundos, pero... A ver, yo voy a dar de nuevo el punto de vista del friki. No soy más que alguien apasionado por el tema. No soy data scientist ni me dedico a programar inteligencias artificiales. Pero bueno, aquí hay una cosa. Yo últimamente me muevo mucho y esto recomiendo darle un uso porque es realmente práctico, en el ecosistema de Perplexity. Es una inteligencia artificial por la que Movistar, por darte un ejemplo, ha apostado hace poco, pero es una de las top a nivel mundial, que tiene por un lado el típico asistente
asistente de teléfono, por otro lado el chat de WhatsApp, por otro lado su uso como IA normal a la que puedes preguntarle cómo sería ChatGPT. Y hace poco sacaron en beta una cosa que es el Comet, que es un browser, un navegador con asistente incorporado, ¿no? Entonces, lo heavy de eso es que puedes darle un montón de tareas automatizadas. Hasta ahora la mayoría de gente le daba un uso puramente de preguntas o de preguntarle cosas, y lo que hace este navegador es interactúa con la navegación, con la web y demás para lograrte X tarea, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, puedo pedirle que tengo intenciones de hacer una carbonara, que entre a la página del día de Uber Eats o lo que sea, me añada los ingredientes correspondientes y que me lo mande a casa sin que yo tenga que tocar nada. O puedo decirle que me quiero comprar un ordenador con X características para X función. Le escribes y me lo hace todo. Vale. Automático. Me abre las pestañas, me lo filtra. Es como si interactuara él con el navegador. ¿Puedes llegar a hablarle en vez de escribirle? También. Puedes hablar. O sea, le abres el micrófono y le dices envía un email a mi jefe diciéndole tal no sé qué. Y tú ves en la pantalla cómo se abre el mail. Exactamente. Te lo redacta y te lo envía. Y se envía. Sí, sí. Esto me recuerda un poco a Jarvis, ¿no? Que es la inteligencia artificial de Iron Man. Cuando se levanta por la mañana. Esto ya lo podemos hacer. Esto ya existe, ¿no? Puedes levantarte por la mañana y decirle, oye, Perplexity, o el nombre que le quieras poner. ¿Qué mails tengo hoy? Entonces en voz alta te dice X mails. ¿Cuáles de ellos son relevantes? Tantos. Te puedes decir, vale, pues los de este tema clasifícamelos. Para esto responde y sin que tú tengas que tocar nada, escribir nada. Y bueno, eso ya es factible, ¿no? Ya es factible, pero lo has podido hacer tú, que eres friki, que te enteras de cómo funciona y tal, porque yo creo que o existe una persona que lo simplifique y de repente pagas, yo qué sé, 5 euros al mes y te funciona, o si no, imagino que es más complejo ponerlo o... Esto es... hay una cosa, bueno, que ahora entraremos si quieres, que es instalar la inteligencia artificial en local, que es un poco más complejo, pero esto es simplemente una suscripción pro, que a mí me viene incluida con un neobanco al que estoy suscrito, y en su momento, por apasionado, me inscribí a la newsletter y me han dado acceso en beta. O sea, cualquier persona, de hecho tengo X invitaciones, si queréis alguna, pero... Código. No, pero esto cualquier persona que esté inscrita a la newsletter con acceso anticipado puede entrar y lo puede hacer y ya es útil. O sea, ya es a la mano y al abasto de cualquier persona que quiera utilizarlo o darle uso. Y luego lo interesante es, está utilizando los CLIs, que se llaman, que es cuando coges los modelos abiertos, bueno, lo que sería un ChatGPT, un Gemini, que es el de Google, y demás, y lo que haces es, te lo instalas en local en tu ordenador, ¿no? En la consola de comandos o donde sea. Yo ahí me pierden los tecnicismos, pero básicamente lo que he hecho es retroalimentarla para que no solo actúe en el navegador, que es lo que hago con Comet, sino que actúe dentro de mi ordenador. Y entonces toda la interacción que yo tengo dentro de mi ordenador, como sería crear carpetas, ordenar archivos, leer PDFs, todo dentro en local sin tener que subirlo a la nube, lo hace automáticamente y puedes retroalimentarlo con X comandos, puedes hacer que guarde memoria o cosas que tú quieras que recuerde. Entonces ahora mismo yo, por ejemplo, mi ordenador lo tengo configurado, lo llamo Jarvis también por la broma, pero para que en un momento dado pueda trabajar sobre todo mi ordenador, sobre un proyecto en concreto, siendo capaz de leer todo mi ordenador, los archivos que hay dentro, las carpetas que hay dentro, me los clasifique, me los ordene, me los nombre, sin tener que hacerlo tú manual, sin hacer drag and drop ni tener que arrastrar, simplemente con hablarlo, con expresarlo o con poner un comando. Y a nivel de seguridad de tus datos, ¿qué ocurre ahí? Porque ChatGPT, por ejemplo, estuvimos una tarde así con colegas y tal, preguntando, ¿qué sabes de esta persona? Buah. Y te ponía, claro, estuvo en las listas de Podemos con esta persona, solo estuvo para echar una mano y tal, claro. ¿Qué ocurre? Que a nivel de mis datos, yo no me interesa, aunque estén en internet, no me interesa que tenga tanta facilidad a saber sobre mí. Y tu caso, que tienes tu ordenador completamente chetado, o sea, lo saben todo, sí, cómo funciona. Sí, sí. A mí, de hecho, antes de entrar en el peligro que supone, algo muy fuerte es que yo, por tener este ecosistema, lo que hice es pedirle que me diera un informe sobre todo lo que supiera a Perplexity, a Comet, al navegador, sobre todos los patrones que yo había tenido de uso de navegador, rollo, dime todo lo que sepas de mí, incluso las deducciones, no solo a nivel comunicativo de cómo te hablo, sino a nivel de lo que deduzcas de quién soy, cuáles son mis intereses, cuáles son mis gustos, por lo que he buscado, y cuáles son, digamos, mis patrones de compra o todo lo que yo he interactuado con el navegador, que hay muchísima información de cualquier persona que navegue por internet solo por cómo utiliza el navegador. Y que me hiciera un informe, y me sacó un informe de 14 páginas en ni siquiera 2 meses de uso, que me hizo plantearme irme a vivir al Tíbet, a una montaña, y aislarme del universo, del miedo que me dio de que en solo 2 meses me conocía más incluso que muchísima gente que lleva años
estando conmigo, ¿no? Entonces, lo que hago es precisamente retroalimentar la inteligencia artificial que tengo en local para que me trate a sabienda de cómo interactúo con el navegador y todos los intereses que hay detrás respecto a mí, ¿no? ¿Cómo casa eso con la seguridad? Aquí hay que entender que la inteligencia artificial al final solo es el resultado de años y años de recopilación de Big Data, ¿no? Que es cuando nosotros aceptamos una cookie, que nos debería preocupar más, estamos aceptando que toda la recopilación sobre nuestro uso o interacción con esa herramienta se utilice para empresas privadas, que se puedan monetizar, anuncios personalizados, incluso que seamos súper influenciables sobre qué se nos muestra según cómo interactuamos, incluso sobre cuáles son nuestros hábitos de consumo y qué se nos expone y qué se nos muestra para comprar, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa información macro, que a nadie, a ninguna empresa le interesa la información de Loic concretamente, sino la de todos los seres humanos sesgadas, ¿no? Con diferentes variables, la variable de región, la variable de edad, para crear patrones de comportamiento. Entonces esos patrones de comportamiento sumados a los algoritmos con los que se crea la inteligencia artificial hace que todo el rato la respuesta que te da siempre es lo más probable, ¿no? Si tú le preguntas qué me compraría yo, según todo lo que sabes sobre tú y tus características, es que lo más probable sea esto, ¿no? Entonces hay que entender que sacrificar productividad para que te dé un resultado, un outcome lo más personalizado, conlleva que sacrificas privacidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, de nuevo, entender que nunca te buscarán a ti personalmente como la información de Loic, al señor Google le da igual absolutamente. Sí, al señor Google sí, pero hay otras personas que pueden buscar información sobre mí muy fácilmente, pero porque yo acepté las cookies. Exactamente. O sea, no hay más. Aquí lo preocupante es cuando un individuo concretamente, de forma fraudulenta o con intenciones de estafar, va a atacarte a ti, y que nosotros utilicemos herramientas que tienen tanto poder o tanto control centralizado como puede ser un navegador con un asistente, hace que de repente esa persona tenga acceso a mi correo, a enviar mails, a mi banco, a mi no sé qué, porque sin tocar nada. Insisto, habría que ver la seguridad de estas herramientas, ¿no? Pero ya es verdad que en vez de necesitar 17 contraseñas, con que accedas al navegador ya tienes acceso a absolutamente todo, ¿no? Entonces es importante como tomar conciencia de lo que estamos sacrificando en todo momento, no tener contraseñas fáciles, no apuntártelas en la libreta, sino usar gestores de contraseñas o otro tipo de herramientas que te permitan diversificar al máximo. ChatGPT recuerda todas mis contraseñas. Yo lo he llegado a hacer, no debería decirlo, pero yo le he llegado a decir que recuerde algún DNI, alguna herramienta que me permita luego acceder sin que yo tenga que escribirlo, ¿no? Accédeme a, me lo invento, mi portal del trabajador de no sé qué. Me pone el usuario, la contraseña que ya he memorizado, accede y yo no he tenido que tocar nada, ¿no? Entonces, en conclusión, hay que ir con cuidado. Entonces, tu Yaris, ¿eres capaz de enamorarte de tu Yaris? ¿Serías capaz de enamorarte de un androide? Sería capaz de enamorarme de un androide. Yo creo que bueno, hay un punto de inflexión, bueno, que se estudia en robótica, que se llama en robótica, que ahora mismo no me acuerdo el nombre técnico, pero es cuando seamos incapaces de distinguir entre el robot y el humano, ¿no? Cuando eso llegue... a nivel tecnológico estamos a eso. Bueno, yo creo que incluso en los robots muy avanzados, cuando tú ves un robot, sabes que es un robot, ¿no? Hablamos del punto en el que yo puedo estar hablando contigo como lo estoy haciendo ahora y yo no sepa... algo de naturalidad que le falte. Sí, pero estamos a pocos años, yo también lo creo. La cosa es si cada uno, llegados a ese punto, seremos capaces, o incluso a nivel ético-moral, estaremos dispuestos a mantener una relación de amistad, de amor, o de lo que romántica, o de lo que pueda ser, con un ser que sabemos que en cualquier momento no siente, sino que solo hace ver que lo hace, ¿no? Inconscientemente, porque está programado para ello, pero llegado el momento... Pues a lo mejor es más cómodo tener una novia que puedas, ¿no? En plan... Estará hecha a tu medida, claro. Sabrá todo cómo eres, sabrá cómo tienes que hacer, O tener hijos que puedas pausar en un momento dado, o mascotas que puedas poner en mute, ¿no? Esas son ventajas que eventualmente yo creo que llegarán, y ahí cada uno con lo mucho que valore la autenticidad. Yo creo que sí que podría, por lo cómodo que no sé. Lo que sí vemos... El futuro lo podemos ver yéndote a China. Sin duda. Vas a un centro comercial, directamente te pillan la cámara, coges las cosas y te lo descuentas de tu cuenta directamente cuando has salido de ahí.
¿Llegaremos a esto aquí en Occidente? Yo creo que sí, y además ya estamos viendo indicios. De nuevo es el mismo paradigma, es el paradigma de la pérdida de privacidad contra la practicidad o la productividad o como queráis llamarlo. Que además la app más usada en China... WeChat. Exacto, eso es como un Instagram donde al mismo tiempo pagas, donde al mismo tiempo chateas, donde entonces ahí tu privacidad cero. Cero. De hecho, el gobierno chino concretamente, en este sentido, tiene hasta todos recordamos un capítulo que sale en Black Mirror de puntuación social, donde el protagonista tiene acceso a X ventajas o X desventajas según su puntuación social, y al final WeChat es solo la herramienta centralizada donde lo puedes hacer todo del gobierno chino, ¿no? Entonces, de esa manera sacrificas privacidad porque te tienen controlado, son conscientes absolutamente de todo lo que haces, todas las transacciones económicas que haces, quién eres, qué muestras, qué todo, y según cuán buen ciudadano eres, según esa puntuación social, tienes acceso a X o hay ventajas o desventajas, ¿no? Entonces eso yo creo que en Occidente irremediablemente está empezando a pasar. O sea, ¿habrá el WeChat europeo o americano? No sé si desde el punto de vista de datos, pero por lo menos que habrá una reducción paulatina de la libertad que nos supone, por ejemplo, el efectivo, ya lo estamos viendo, limitaciones de efectivo. Sí. En cuanto a que todas las facturas ahora tienen que ser electrónicas o cuando fichas en el trabajo tiene que ser online, eso ya es un hecho. Y inevitablemente eso ya te lleva a que cada vez haya mucho más control, mucho más datos y que se pueda saber todo sobre ti, ¿no? Y lo de la policía también, o sea, la seguridad, o sea, en China, por ejemplo, se ha vuelto como de los países más seguros del mundo porque hay cámaras por todos lados y no puedes hacer nada, o sea, no puedes robar, no puedes estar porque ya te tienen pillado enseguida y casi que no ves policía por la calle. Total. La policía está como en un despacho gigante mirando cámaras. Sí, sí. Bueno, al final, de nuevo aludir al tema del error humano o no, ¿no? Cuando me dices esto me viene un poco el tema de los coches autónomos. Sí que es verdad que los coches autónomos en un momento dado pueden ayudar, la gente le tiene miedo, pero te evitas muchísimos accidentes que hacemos los humanos. Upload, no sé si has visto el primer capítulo. Sí, es verdad que... Un coche autónomo que tiene un accidente. Bueno, todavía está ocurriendo que... todavía no confiamos 100%, pero... sí que seguramente a nivel de probabilidades el coche autónomo será mucho más fiable que el humano. Sí. De hecho, se dio un caso, sí que es verdad que tiene error, porque toda la tecnología tiene errores. Te invito a que sigas viendo la serie, es muy chula y al final de los capítulos entenderás cosas, pero, por ejemplo, se dio un caso en Estados Unidos donde la conducción autónoma ya es súper accesible, donde una persona se tropezaba de la calzada, se caía a la carretera y el coche autónomo, en vez de atropellarla, obviamente se giró para embestir contra otro coche reduciendo los daños, ¿no? Entonces eso, ahí podíamos entrar un poco en las leyes de Asimov y cómo la máquina prioriza muchas veces el proteger a la vida humana. Bueno, está diseñada para que así sea. Claro, exacto, pero ¿quién lo programa? Yo hice un reel una vez hablando de esto, digo, ¿quién lo programa y con qué derecho lo programa? Y realmente... es la cantidad de vida más útil, o sea, el ejemplo era mi coche va solo y de repente tiene que ir a atropellar a la derecha o a la izquierda. A la derecha hay 15 personas, a la izquierda solo hay 2, ¿vale? Pero resulta que tú no sabes si es que dentro de esas 2 hay un criminal, por ejemplo. Exacto, claro. Hay un criminal o hay un médico que podría salvar muchas más vidas a las 15 que las de... Claro. Bueno, yo creo que aquí el tema es que hay alguien, tecnocracias concretamente, las empresas de tecnología que se rigen por un poco lo que creen o lo que el consumidor les lleva a creer, pero creo que sobre todo se cuantifica el valor de la vida humana, ¿no? Claro, cantidades, sí. Exactamente. O sea, no solo en cuanto a valor absoluto de número de vidas, sino en cuanto a cuán válidas son unas respecto a otras, ¿no? Aquí es un debate en el que no quiero entrar, no me atrevo a entrar, pero bueno, eventualmente pasará. Claro, es que eventualmente es más válido ese médico, ¿qué tal? Es que tampoco se puede saber. Sí. O por ejemplo, por poner un caso, alguien que se dedica a evitar que la gente muera ahogada, un bombero, no sé qué, cuando sean androides, que es cuestión de tiempo, como en China está pasando, habrá que tomar decisiones, y habrá que tomar decisiones en tiempo real. Quien salve vidas será un androide y exactamente. Ya está. Y supongo que la gente querrá que lo salve un androide siempre y cuando las posibilidades
probabilidades de ser salvado por un androide sean más que las de un humano, ¿no? O Claro. sea, si un androide tiene capacidad de pasar entre el fuego, pues preferirás que te salve un androide que un humano. Claro, claro. Pero ese androide tendrá que decir en tiempo real cuál es la opción que haga menos daño o que haga reducción de daños en medida de lo posible. Y esos son debates a los que estoy seguro que nos enfrentaremos en ni siquiera menos de 15 años. Vale, pues para acabar de este podcast, lo que me molaría, porque de hecho antes para hacer la viñeta, la miniatura del podcast con Robert Monzonis, me he estado peleando bastante con ChatGPT. Entonces, si no te importa, ahora nos ponemos un rato con el ordenador y te enseño cómo... me enseñas cómo funciona Nano Banana. Vale. Y hacemos, ya que estamos, la miniatura para esto. Vale, yo te propongo que nos hagamos una foto sobre la que partir, digamos, la miniatura. Podemos hacerla como así, a contrapicado o algo así. Y en base a eso, pues la construimos y vemos lo fácil que es.